Hay platos que por sus aromas y sus sabores nos traen unos recuerdos espectaculares. Por ejemplo, a mí, la sopa de marisco me recuerda cuando era pequeño, me apasiona. Y sobre todo pensando en días fríos, en días de una celebración especial o un día festivo. Para conseguir un buen sabor y un buen aroma, lo más importante es un buen fumet. Fumet con raspas de pescado blanco o cabezas de langostino, pero que no haya cocido más de 20-25 minutos. Si un fumet cuece muchísimo tiempo, empieza a coger unos sabores que no son demasiado agradables. Y también una buena proporción de marisco. Cabezas de langostinos, cabezas de gambas. En este caso, cangrejos de río. A mí me gusta muchísimo añadir cangrejos de río porque dejan un sabor muy suave y muy agradable. Y lo primero que vamos a hacer precisamente es rehogar estos cangrejos de río que ya nos vienen cocidos, vienen ligeramente cocidos, pero van a seguir dejando muchísimo sabor en nuestra crema. Vamos a incorporarlos y los vamos a ir rehogando. Junto con los cangrejos incorporaremos más aromas, laurel y un poquito de tomillo. Mientras que se van haciendo las hortalizas que vamos a añadir, yo tengo casi todas ya lavadas y troceadas, voy a terminar de cortar un poquito de apio y también nos aportarán sabor y cierta densidad. Ya empieza a salir muchísimo aroma y vamos a dejar que se vayan pochando, poquito a poquito. En mi casa la sopa de marisco era un clásico, normalmente los domingos, pero no me gustaba mucho lo de encontrarme las gambas sin pelar, alguna almeja, algún berberecho. Tengo un truco para que tengamos todo el sabor de esa sopa de mariscos sin encontrarnos ni un solo tropezón. Una vez que las verduras ya están pochadas, vamos a aportar más sabor y más color. Vamos a jugar con los pimentones, pimentón dulce, y le he puesto aquí ya mezclado un poquitín de picante. Ojo con el picante, que cuando esta crema repose se va a potenciar. Por eso, poquito pimentón picante. Y antes de que ese pimentón se nos queme, llega el momento de añadir los alcoholes. Fijaos, vamos a incorporar siempre en los guisos el alcohol de mayor graduación a menor. Por eso yo voy a empezar poniendo el brandy, dejaré que se evapore y a continuación el vino blanco. De esa manera siempre los alcoholes tienen que evaporarse, que no se nos queden ahí, porque si no evaporamos y añadimos el fumet, se nos va a quedar una crema muy ácida, muy poco agradable de sabor. Por ese motivo, que evapore. Poco a poco los alcoholes se van, pero el sabor va quedando. Tomate, o bien podemos utilizar un tomate recién rallado, o bien podemos utilizar tomate natural triturado, el que tengáis en casa. El tomate nos va a dar mucho color también. Y es importante sofreírlo unos minutos para que la fuerza, la acidez de ese tomate desaparezca, que en lugar de un rojo intenso se nos quede con un color naranja clarito. Y ahora toca el turno de rematar esta crema. No vamos a utilizar harina, no voy a utilizar yemas de huevo, no voy a utilizar nata, que son espesantes naturales. Hoy el espesante natural va a ser un ingrediente que no nos va a aportar demasiado sabor, que es muy neutro y que una vez que esté totalmente cocido va a espesar. ¿Cuál va a ser? El arroz. Este arroz que tengo por aquí, una vez que se lo echemos, sí queremos que se nos pase por completo. Habitualmente cuando hacemos un arroz el grano lo queremos en su punto, pero hoy queremos que ese arroz se rompa, que el grano se rompa, y una vez roto lo vamos a triturar muy bien con la batidora. Y muy importante, para no encontrarnos ningún tropezón, lo colaremos 2, incluso 3 veces si hace falta. Añadimos el fumet e incorporamos el arroz
y dejaremos cocer hasta que el grano, repito, esté totalmente abierto, esté roto. Y una vez triturada, muy importante colar muchas veces, cuantas más veces mejor. De esa manera, cualquier resto que nos quede será eliminado. Ese es el truco, es decir, que os quería contar, mantener todo el sabor de una buena sopa de marisco en versión crema, más agradable de tomar, más ligera y con un color súper atractivo. Ya solo falta darle un toquecito final de sal y de pimienta. Y aquí está nuestra crema de marisco, recordando esos sabores de la sopa de marisco. Ideal sobre todo para esos días de fiesta que quieres empezar el menú sorprendiendo a tus comensales. Rematamos con un poquito de perejil fresco, cebollino o incluso menta fresca por encima y listo para llevar a la mesa.